Bueno, primero muchas gracias por tener una nota de charla política sobre modelo y el resultado que este tiene en una población como la nuestra, en el conurbano, destacándose desde la visión de Mariel Fernández de mayor presencia del Estado en obra pública, que es mejorado de calles. Las obras grandes las financió el gobierno de Alberto Fernández y Kicillof, las grandes, caso Ruta 24, por ejemplo, ¿no? Caso Ruta 25 ahora. Obras de infraestructura, lo más pesado abajo, ni el municipio de Moreno ni el de General Rodríguez, ninguno lo puede hacer. Una cuestión financiera y de estructura, ¿no? Pero bueno, Mariel avanzó con esto de embellecer Moreno, una política industrialista, con el turismo. Todo lo que estoy diciendo lo había anunciado ella en la campaña del año 2019. Pasaron 6 años, Checho. Ese modelo, ¿cómo lo ven ustedes del Movimiento Derecho al Futuro en Moreno? Sí, no, indudablemente que el tema de la reconstrucción de la infraestructura, es decir, el trabajo de la obra pública, es un tema central para nosotros, no solo en Moreno, a nivel nacional y a nivel provincial, es el eje principal porque es el motor de la economía, la obra pública, que genera trabajo y que aparte de generar trabajo, digamos, le da trabajo a otros sectores de la economía, no necesariamente. Reactiva la economía en general. Reactiva la economía en general. Ustedes saben que incluso se ha discutido mucho sobre el keynesianismo, que también gira en torno a la creación de la obra pública para reactivar la economía. Bueno, el peronismo lo ha tenido siempre como eje central de su política de gobierno, así que en ese sentido yo creo que es para reivindicar cualquier política de reactivación de la economía, cualquier política de generación de trabajo y por supuesto la obra pública en Moreno, como en todos los distritos de esta provincia, así que en ese sentido sí. También es cierto lo que vos decís, que el financiamiento para la obra pública, siendo tan importante, por lo común proviene de fuentes que no necesariamente son las fuentes originarias del distrito, es decir, las tasas municipales no alcanzarían, de manera que la nación y la provincia terminan siendo ejes centrales para poder construir esa política. Así que, sin duda que la nación y la provincia son fundamentales para eso, es decir, para el desarrollo del municipio, sin perjuicio de que hay un alto componente, en esto que llamamos la autonomía municipal, hay un alto componente de la decisión del intendente que esté de turno, ¿no? Claro. Así que eso es fundamental. Si la política del intendente es la creación de trabajo, la obra pública tiene que ser un eje central. Y todo lo que vos puedas articular con eso. Lógicamente que hay que trabajarlo. Yo creo que por eso también es muy importante que ya que estamos hablando de política, sí, es muy importante que en cualquier modelo que vos tengas una estrategia política de construcción de poder. Y en ese sentido, me parece que el Movimiento Derecho al Futuro lo tiene, en cabeza de Axel Kicillof, en esa búsqueda de poder recuperar la nación, el Estado nacional como herramienta principal para poder reactivar todo lo demás. Es una condición, digamos, necesaria, es decir, para que el distrito no tenga una economía de guerra, por decirlo de algún modo, que pueda tener un mayor respaldo de las políticas nacionales. Sin perjuicio de que las políticas provinciales siguen apoyando, lo que pasa que también la provincia tiene, en estas circunstancias históricas que estamos viviendo, a Milei desfinanciando la provincia, con lo cual, por eso digo que, más allá de los modelos, si vos no tenés una política de estrategia de construcción, de recuperación de la nación, va a ser muy difícil. Bueno, en eso creo que hay un acierto en la construcción del espacio. Yo te había dicho en otra entrevista que el MDF, Movimiento Derecho al Futuro, llegó para quedarse y efectivamente así fue. Es una apuesta del gobernador Kicillof en la creación de la fuerza propia y también es una apuesta en lo que es lo local y lo que es la provincia de Buenos Aires del compañero ministro Walter Correa, que le ha dado una gran jerarquización a ese tema y por eso nosotros le damos tanta importancia y le dedicamos tanto tiempo a la construcción del MDF, ¿no? Y a que se pueda realmente, en este caso, proyectar a nivel nacional para que pueda en el corto plazo ser una solución para los argentinos, digamos, una alternativa. Yo te digo aspectos del modelo de Mariel Fernández. Precarización laboral, bajos sueldos municipales, industrialización, hasta acá más logística que generación de puestos de trabajo, salvo que vos me digas, siendo parte de la subdelegación, que Moreno dejó de ser ciudad de dormitorio, termina nota acá y me voy. Pero no es un cuestionamiento a Fernández, sino estoy describiendo lo que es. Con lo cual en 6 años no se logró aquello que dicen que alcanzó su nivel. Todavía no lo vemos, todavía no ocurre. Eso no quiere decir que no tenga un camino, que no tenga un direccionamiento. Ahora, la precarización laboral,
con la aparición de cooperativas y los bajos salarios municipales forman parte del modelo. Las tasas altas municipales forman parte del modelo. Es decir, vos tenés tasas altas, presión tributaria de los sectores medios y bajos sueldos. Es decir, en otro momento cualquiera me diría, eso es la derecha, pero acá tiene tinte de popular. Te escucho. No, está bien. Yo creo que sí que es importantísimo, obviamente, tratar de resolver los problemas salariales, que todos sabemos cuáles son los niveles salariales del municipio, ¿no? Como también sabemos esta condición que yo te digo de que si vos no tenés política, no alcanza con tener el gobierno municipal, no alcanza. Si vos no tenés una política de construcción de poder más a nivel general, estás perdido. Entonces para solucionar ese tema que vos decís de salarios, por supuesto que tenés que tener un erario público mucho mayor. Esto no quiere, es esta discusión eterna de los liberales, esto quiero aclararlo para poder entrar a este tema, ¿no? ¿Qué te dice, por ejemplo, Milei con respecto a los derechos? Si los derechos valen plata, por lo tanto, si no hay plata, no hay derechos. Bueno, nosotros decimos todo lo contrario. Si hay derechos, trabajemos la política para que esos derechos se cumplan. Es la política inversa. De manera que tenemos que intentar que ese erario público tenga suficiente entidad para poder justamente atender a las cuestiones de la salud, a las cuestiones de la educación, a las cuestiones de la obra pública, como dijimos, y por supuesto también al salario de los municipales, que tiene que ver ni más ni menos, son los que llevan adelante la función pública para los morenenses, ¿no? Pero eso no ocurrió. No, en 6 años, la realidad marca que en 6 años los municipales perdieron ante la inflación de Alberto Fernández y la de Milei, que bajó, y que las tasas subieron por encima de la inflación en los últimos 6 años. Eso hace un modelo. ¿Eso da una respuesta a obra pública? En parte sí, pero qué sé yo, las escuelas con fondo educativo, no se usa el fondo educativo para las escuelas, sino serían brillantes las escuelas. Estoy tratando de charlar con vos, querido Checho, que los modelos sí tienen identidad, tienen cuerpo, tienen alma, tienen corazón, tienen piernas, tienen brazos, se ve, y caminan. Bueno, por eso te decía. El tema del salario hay que resolverlo, pero no se resuelve mágicamente si vos no tenés alternativa. Después lo otro está el tema de lo que vos decías de las cooperativas. Bueno, eso, nosotros me mencionás que el tema de la precarización. Sí. El tema de las cooperativas de trabajo es una posibilidad que tienen los gobiernos para poder llevar adelante obras. No es en sí mismo algo malo. Al contrario. Todo lo contrario. Espérame. Vos porque estás describiendo... Vos estás caracterizando una política precarizadora del local. Yo te planteo que la política de utilizar cooperativas para realizar obras o cualquier tipo de función no es algo en sí que esté mal. Por el contrario, vos podés llegar a tener políticas de refacción de determinadas entidades públicas, como también puede ser el tema de las escuelas que mencionaste. Ahora, el tema es qué modelo vos querés. Yo creo en esta cuestión, que si vos podés jerarquizar al empleado público municipal, que tenés que jerarquizarlo no solo salarialmente, también con las capacitaciones, ¿no? Como para poder tener un modelo de trabajador público que responda a las necesidades de su pueblo. Bueno, eso yo creo que están plenamente capacitados, tenemos muchos empleados municipales, yo fui parte de la planta municipal también, y he conocido mucha gente que sabe muchísimo y que está hace muchos años, con lo cual existe esa capacidad, está esa materia. Yo, que si vos me preguntás qué modelo querríamos nosotros, sí, es ese de trabajador municipal jerarquizado que pueda realizar la función pública direccionada a la satisfacción de las necesidades del pueblo. Te voy a dar una respuesta porque estamos charlando, estamos debatiendo. Desde ya que no solamente creo en el modelo cooperativo como una herramienta, creo que es un camino. Ahora, cuando yo hablo de precarización, es si frente al bajo salario que tiene el municipal, pongo un compañero en una cooperativa que gana menos que el municipal para hacer el trabajo municipal. Yo me refiero a esa precarización hace años, no ahora, hace años. Y eso aumentó, eso creció en la gestión de Mariel Fernández. Y es objetivo, no es opinión. Bueno, pero por eso te digo, no, vos me preguntás de modelos, sí. No es nuestro modelo. O sea, nuestro modelo no es de precarización. Yo lo que planteo es que sí, la cooperativa se puede utilizar para realizar funciones públicas, como cualquier empresa, como cualquier entidad. Porque si no, estamos, por hablar de la precarización, pegándole a las cooperativas, y no es así. Entonces yo creo que sí, que las cooperativas tienen una función y un rol importantísimo en la sociedad y en la comunidad organizada, que es la que nosotros queremos plantear, que obviamente tiene que ser obviamente con el soporte del Estado, porque las cooperativas, a diferencia de
de las grandes compañías tienen una gran desventaja, con lo cual se debe regir por reglas diferentes para que la cooperativa pueda tener competitividad. De manera que, si vos me preguntás por modelos nuestros, que hemos tenido discusiones de esto nosotros en el MDF en Moreno, porque nosotros tenemos también compañeros con cooperativas. Es decir, sí, es una cooperativa, la obra en el hospital, es una cooperativa, hace poco hicimos la nota con los compañeros. Por supuesto que lo puede hacer, pero hay que saber hay que saber diferenciar entre el acompañamiento que hace el Estado a las cooperativas para que sean competitivos, no solamente en el sector público, sino privado, a la precarización como herramienta municipal. Son dos estadios diferentes y hay que tomarlo así porque forma parte del modelo. Claro, lo que pasa es que vos lo caracterizás como forma de parte de un modelo. Si eso está ocurriendo, eso es algo que realmente lesiona derechos de los trabajadores, ¿está bien? Sí. Lo que yo planteo es, más que un modelo, eso sería en todo caso un avasallamiento a los derechos de los trabajadores, ¿no? No un modelo político. El modelo político sí tiene que tener, como digo, a los trabajadores municipales jerarquizados, que jerarquizado es pagándole bien también, ¿eh? No es que, por eso digo, no es un montón de equipamiento, digamos, equipamiento de trabajo, es salario, es condiciones también de capacitación y es también el buen trato que uno tiene con el trabajador, ¿no? O sea, un montón de cuestiones, pero bueno, muchas cosas que pueden mejorar y que vienen desde hace muchos años. Ahora, yo lo que digo es, ese modelo sí, si vos me preguntás por modelo, sí, nosotros pensamos que muchas de las funciones que se delegan puede hacerlas el Estado municipal, con su planta de trabajadores, que es una planta importantísima, es grande la planta. Y después, el tema de las cooperativas tienen que tener un rol, sin duda tienen que tener un rol, porque la cooperativa tiene trabajadores, y los trabajadores tienen derechos, y esos trabajadores ponen todo de sí para poder vivir, para poder ayudar con su trabajo a satisfacer necesidades, en definitiva. Y normalmente, yo hablo de cooperativas de trabajo, ¿no? que tienen un alto componente en la construcción, por ejemplo. Vos podés tener algo que nosotros soñamos y que hemos debatido y que obviamente tenés que solucionarlo con un montón de cosas, que es el tema del derecho a la vivienda. Bueno, ahí tenés construcción, tenés cooperativa, tenés trabajadores municipales, tenés a todos trabajando. Y aparte el cumplimiento de un derecho fundamental que hoy en Argentina está lesionado. Así que, pero bueno, vuelvo a insistir, más allá de ese modelo, nosotros podemos plantear esta búsqueda de generar esto que te estoy diciendo, pero vuelvo a insistir, si no, a nosotros no nos alcanza y no nos quedamos con esa búsqueda de la pelea por el poder, si querés, municipal, es decir, la representación del pueblo de Moreno únicamente. Necesitamos sí o sí recuperar la nación. Si vos no recuperas el Estado Nacional, no hay posibilidad de que puedas tener una prosperidad en el pueblo y una comunidad organizada con satisfacción de sus necesidades más básicas. ¿Por qué? Porque del otro lado tenés un gobierno liberal, expoliador total, y en definitiva, desde la provincia de Buenos Aires estamos resistiendo. Entonces, hay muchas de las cuestiones que pasan a nivel local que tienen que ver también con ese contexto realmente desfavorable, que hay que ser sincero y hay que decirlo de esa manera, ¿no? Así que es para cualquiera, no solo para el que es el gobernante, sino para cualquiera que esté a cargo de alguna dependencia o lo que fuera, se encuentra con ese contexto absolutamente desfavorable de una política neoliberal que hoy está en marcha en la Argentina, que nos devuelve a las peores épocas, ¿no? Digo, el endeudamiento. Vos fíjate qué interesante la charla que tengo contigo, porque cuando hablamos de cooperativas y potencialidades reales, sí puedo decir que Yunque y otras cooperativas en Moreno, vinculadas a Levita, han hecho mucha obra pública y es una decisión, yo no la cuestiono. Después quiero ver los precios, la obra, la calidad, porque eso lo discutíamos cuando el privado lo hacía. No tenemos que perder de vista eso, porque el dinero no es infinito, ¿no? Pero si hay algo que yo bregué durante casi 2 décadas, es que el servicio de recolección de residuos fuese municipal. Y se privatizó la mano de obra hasta el año 2032. ¿Por qué lo traigo? Porque como vos fuiste parte, estuviste laburando ahí y viste capacidades, yo digo, ¿cómo que no tiene capacidad un trabajador municipal para manejar el camión y compañeros corredores? No había capacidad y se privatizó al 2032, la mano de obra. Por eso digo que los modelos son modelos, que son decisiones a largo plazo. Te digo que si mañana potencialmente ustedes fuesen gobierno en lo local, tienen ese contrato hasta el 2032, que es la mano de obra que levanta la basura, porque los camiones son del municipio. El combustible lo paga el municipio, lo paga todo el municipio, menos la mano de obra. Sí, recuerdo que fue un tema muy importante, porque aparte nosotros habíamos hecho campaña. Por eso lo traigo. Claro, también habíamos planteado el tema de la recolección de la municipalización. Sí, importantísimo.
era un modelo, el anterior, el modelo que venía de los 90. Totalmente privatizado, concesionado, para ser preciso, y pasamos a este. Sí. Dos cosas te podría decir. En primer lugar, bueno, la salida de aquel modelo yo creo que es positivo. La salida de aquel modelo. Después, que puede ser perfeccionado, sin duda, porque yo considero que realmente los municipales pueden hacer ese trabajo. Después hay que componer intereses, porque yo recuerdo bien también que ahí hubo participación de otros sectores, también de sindicatos, y de los mismos trabajadores que tenían que cambiar. Recordá que al estar privatizados los camioneros eran privados. Sí. Así que no es tan sencillo también analizar en ese punto si un modelo sí otro no. Yo creo que la municipalización debe y puede ser total. Los mecanismos legales son más complejos para eso. Avellaneda lo hizo. Avellaneda lo hizo. No, por eso se puede. Lo que pasa es que, bueno, lo que yo te quiero decir es que hay algo positivo, que es la salida de ese municipal, porque hay que decir la realidad también, que con la salida de la privatización había una sangría de las arcas públicas impresionante por parte del Trébol. Así que eso me parece que eso sí es positivo, muy positivo en ese punto en cuanto a la recuperación de lo económico, y en cuanto a la práctica del servicio, yo creo que claramente lo pueden hacer los municipales sin problema, pero eso es una opinión hasta personal, te diría, porque sí, personal no, porque fue parte de nuestra discusión y también de nuestro programa, que sigue estando en los 10 puntos estratégicos que el Ateneo Néstor Kirchner tuvo, pero bueno, son decisiones que se van tomando al calor de la marcha de gobierno. Y porque los intereses son intereses, lo voy a decir yo. Y te aclaro una cosa, los trabajadores que estaban en el Trébol y pasaron a la cooperativa a gestionar, no perdieron nada. Es decir, fueron indemnizados, se sostuvo la antigüedad y se incorporaron, lo cual está bien. Yo lo que decía es que se acababa una etapa, ¿no? Sí, porque eran dos paradas. Por los derechos confiscados. Sí, desde ya. Sí, por eso. Viste, decimos ya, a los negros, a mis negros no se los toca. Es cierto. Ahora, cuando se terminó el contrato el año pasado, nadie imaginaba que se iba a renovar hasta el año 2032, porque se podría haber municipalizado. ¿Sabes qué fue lo terrible? Que nadie lo discutió. Sí, no, seguro. Nadie lo discutió. Seguro. Igual yo lo que creo que, para hablar en positivo, digo, en términos de lo que nosotros queremos, porque si no estaría haciendo como una especie de inventario de la gestión del gobierno actual, que creo que le queda un tiempo para que finalice y se van a venir nuevas discusiones. Así que yo creo que es importante que nosotros tengamos en claro esto que te dije, que me parece fundamental, que lo debe tener en cuenta no solamente el pueblo de Moreno, sino toda la militancia, sobre todo la militancia peronista, que no nos podemos enroscar en una pelea local únicamente. Estamos perdidos. Si la pelea es local y no vemos más allá del río, estamos perdidos, porque en realidad, como te digo, el contexto, las condiciones generales son las que nos van a permitir a nosotros tener posibilidades de desarrollar Moreno. Entonces hay que mantener el gobierno provincial con la característica que ha tenido el gobierno de Kicillof, pero también recuperar la nación. Vos fijate que al propio Axel Kicillof le cuesta, porque tiene que hacer malabares para poder continuar las obras públicas que deja la nación, tiene que hacer malabares para seguir refaccionando los hospitales, tiene que hacer malabares para equiparlos en un contexto realmente difícil. Entonces, no nos podemos quedar solamente con la gestión de la resistencia institucional, no nos alcanza solamente con disputar un distrito, nos alcanza peleándolo todo. Entonces, yo creo que en ese camino estamos. Por eso, en esa pelea de todo, es nación, sostener provincia y dar la disputa local. ¿O no? Cuando vos decís inventario, yo más que un inventario estoy describiendo el modelo porque tiene 6 años, tiene vigencia, tiene potencial, tiene resultado. El intendente dice que quiere ser candidata a gobernadora. Pero sí, pero yo no estoy hablando si está bien o mal, le estoy diciendo... va a salir a esbozar su propuesta con los 5 años de gobierno de acá, y yo analizo los 5 años de acá con ejes que son claros, no son inventados. Si acá hubo industrialización o no, qué tipo de industria llegaron, qué sucede con los trabajadores municipales, cómo es la visión del turismo, qué sucede con la obra pública, qué sucede con las viviendas populares. Es decir, yo puedo hablar de todo esto, pero hablar en términos positivos de construcción. Por lo tanto, cuando vos me decís hay que pelear de arriba al medio y abajo, claro que hay que dar la pelea, porque ustedes ni siquiera fueron contemplados en la lista que armó Mariel Fernández el año pasado. Sí, lo que yo te digo es que no estoy haciendo un
una mirada periodística del gobierno de Mariel Fernández. No, yo hago periodismo, bueno, claro, sí. Por eso, yo no hago una mirada periodística, sino una mirada de análisis político, Sí. de cuál es la situación en la que estamos, con lo positivo y lo que me pueda parecer negativo a mí, Sí. pero eso no alcanza si vos no mostrás una alternativa política. Por eso yo te digo, la alternativa política nuestra está en el MDF, y esa alternativa es la construcción de un liderazgo nuevo, que es el de Kicillof en estas circunstancias, que pelea contra Milei, que pasa a ser el factor central de la pelea contra Milei y el gobierno neoliberal, y una mirada clara del modelo político que queremos llevar adelante, que es la construcción de trabajo, la construcción de los derechos de los trabajadores, poniendo como eje central a los trabajadores. Vos fíjate, esto lo ha dicho el ministro hace muy poquito en alguna reunión, me tomo el atrevimiento de mencionarla porque me parece muy interesante, que dijo: ¿ustedes por qué creen que no hay una reforma política pero sí una reforma laboral? O sea, no está buscando la derecha hoy, la ultraderecha, la reforma de la Constitución, la reforma institucional, no hay una revolución de ese tipo. Lo que quiere cambiar y a donde apunta es a la reforma laboral. Entonces está claramente mostrando cuál es el sujeto político enemigo del gobierno, la clase trabajadora. Me parece que ese análisis que ha hecho con nosotros Correa es realmente acertado, de una lucidez tremenda. Por lo tanto, nosotros no podemos estar mirando, encerrarnos en una lógica de localismo únicamente, ¿sí? Eso no quiere decir que nosotros no creamos que nuestros compañeros y nuestras compañeras, que creemos que están totalmente capacitados para gobernar o para representar en términos legislativos a nuestro pueblo, siempre y cuando nuestro pueblo así lo quiera, no quiere decir que no haya una necesidad y una búsqueda de la construcción de esa posibilidad. ¿Está bien? Pero vuelvo a insistir, nosotros no estamos discutiendo solamente eso, nosotros estamos discutiendo todo. No, porque por eso ustedes son el movimiento derecho al futuro, con Kicillof, que aspira a dar una disputa en el 27, en la Nación. El MDF no va a querer perder la provincia, de ninguna manera. El poder no se regala, se conquista y se sostiene. Por lo tanto, es lógico que ustedes quieran dar la disputa en lo local también, o tal vez acuerden con Mariel, no lo sé, pero estamos hablando de ese tipo de construcción para establecer nuevos mojones en lo que se necesita, porque termino preguntándote, vos que estás en la subdelegación, Moreno, ¿dejó de ser una ciudad dormitorio o no? Es una pregunta que hace, cuando eras pibe vos, seguramente te la habrán formulado, la habrás escuchado. Y no significa atacar a nadie, significa preguntarnos cuál es el horizonte y hacia dónde vas y cómo apuntás el barco para que pueda navegar hacia allá. Bueno, el MDF, de las notas que he hecho yo, ha dicho: nosotros tenemos un modelo, queremos ir para allá, con el trabajo. Bueno, es un modelo. Por supuesto es un modelo. Obviamente que hay una política que vos pretendés de industrialización, de generación de industria en lo local. Y con el gobierno nacional no se puede estar claro. Yo entiendo eso. Yo lo entiendo. Pero también un sentido de justicia impone decirlo, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo que es el trabajo Moreno, yo hace poquito he hecho un informe que también se lo entregué al municipio para que estén al tanto de la situación laboral en Moreno, no la situación laboral en Moreno, sino la problemática que llega a la subdelegación. Es decir, obviamente que yo hago conocer para que sepan cuál es la situación de los trabajadores. Nosotros en Moreno hemos tenido muchísimos despidos, entonces claramente, lejos de recuperar el trabajo de los morenenses, se ha perdido. Eso yo lo que lo puedo leer claramente. Además porque lo pudiste registrar, porque llegan a la subdelegación. Sin duda que lo pude registrar. Entonces yo te digo, bueno, está bien, es el termómetro que llega solamente por la ventanita de la subdelegación, que es la mesa de entrada con todos los líos. Ahora, una infinidad de fondos de desempleo todos los días, que significa pérdida de trabajo del sector privado registrado. Imagínate la cantidad de trabajadores que hay despedidos del trabajo no registrado, ¿no? Esto que comúnmente se llama negro. Le hemos dado cuenta también de la situación de los conflictos colectivos que existentes actualmente y los que hemos transitado durante todos estos 2 años en la subdelegación. La verdad que sectores de todo tipo, del sector de construcción, por supuesto, del sector de la industria metalúrgica, del sector de plástico, bueno, comercio ni hablar.
empresas que cierran y despiden a decenas de trabajadores. Estamos hablando de Moreno, para que vea esta parte del norte, estamos hablando de Moreno. Hablamos de Moreno, obviamente yo siempre intento, como muchas veces nosotros tenemos audiencias de conciliación e intentamos que se cumplan determinadas normas laborales que a veces para que se cumplan es necesario cierta voluntad del empleador para no llegar a instancias superiores, con lo cual muchas veces yo cuido de no nombrar específicamente en forma individualizada a las empresas que están en conflicto para evitar, digamos... Pero no son pocas, pero vamos a decir, claro, no son pocas. Exactamente, para evitar el garrotazo en el medio de negociaciones que son importantes para los trabajadores. Pero bueno, eso está ahí, nosotros estamos trabajando mucho y he dado cuenta de eso, lo he pasado con informes estadísticos de la subdelegación, para que simplemente como compañero, el ministro de Trabajo es muy abierto en eso y yo creo que tiene una clara intención de ayudar a Moreno a que mejore y nosotros damos todos los informes que sean necesarios. Si me lo pidieran también lo haría con mucho gusto y si me pidieran algo específico también lo haría porque la verdad que tiene que ver con la situación actual de Moreno. Así que eso lo hemos hecho y bueno, la verdad que vuelvo a insistirte, si vos me preguntás, ¿se ha generado más trabajo? No, se está deteriorando. Pero hay que achacárselo a este modelo salvaje, neoliberal, que yo digo neoliberal, no sé si lo repito 50 veces porque viste que ahora hay como una especie de política de lo absurdo donde parece que viene la ultraderecha, se termina la casta, qué sé yo, y después las políticas son las clásicas. Las políticas que se llevan adelante son las clásicas. Te amagan con una cosa pero hacen lo de siempre. Entonces eso me parece que tenemos que tenerlos claros todos para poder tener una dirección en nuestra política, porque veo, en definitiva, si no nos llevan a nosotros a la defensiva todo el tiempo. Por eso también digo, el modelo abarca también la lucha política, no solamente el modelo de gestión. Entonces y esto, para darte un ejemplo, viene Milei y nos dice, bueno, ahora tienen la reforma laboral, otra vez. Hay que luchar contra la reforma laboral, pero también hay que darse cuenta de que tenemos que tener una política propositiva para el pueblo, una alternativa política. No nos podemos quedar siempre a la defensiva porque eso nos va a terminar destruyendo. Y hay una intención de llevarnos a una situación defensiva. Y en este caso la reforma laboral es eso. Para dar como ejemplo, hay muchas de las cosas que se dicen y que se quieren hacer que después cuando se llevan a la práctica logran el efecto contrario. Milei trató de eliminar, para darte un ejemplo concreto, Milei trató de eliminar todas las multas por trabajo no registrado, lo que se llama trabajo negro, y después cuando un empleador te pone no registrado, te reclama los daños y perjuicios. Es decir, no tengo la ley laboral, bueno, me voy al Código Civil y te reclamo igual los daños y perjuicios que te puede generar un daño mayor todavía, en términos económicos. Entonces, hay consecuencias objetivas de las acciones que escapan a la intencionalidad a veces de la política. Consecuencias objetivas de las actitudes también. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta porque si no, somos como el barrilete que nos lleva para donde va el viento, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar, tener una dirección concreta que, vuelvo a insistir, es en otro modelo. Nosotros tenemos una dirección concreta, una construcción concreta con nombre, con dirigentes concretos que tienen gran capacidad y con una mirada clara de la reactivación de la economía, del desarrollo del país, del desarrollo de los distritos, con generación de trabajo, recuperación de los sectores de la salud, recuperación de la educación. Bueno, todo eso es la defensa de nuestro pueblo en definitiva. Así que yo creo que hay que ir por ese lado, avanzar para ese lado y construir todas las herramientas posibles para poder generar la alternativa al gobierno nacional de Milei y recuperar en los distritos una política propositiva para el desarrollo del pueblo.